Hola chicos. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La idea de hoy es tener una clase de... En realidad ustedes no iban a tener clase hoy, no estaba en el cronograma, pero le avisé a Alan que nos conectemos, de hecho ahora se va a conectar Nicolás también, para ver si tenían alguna duda acerca del tema de personas jurídicas, para que saquemos todas las dudas que haya y avancemos en todo lo que es bienes y cosas, ¿sí? Más que nada era para eso. Vamos a hacer la dinámica, así ustedes se sacan todas las dudas y podemos avanzar sobre la otra bolilla. ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Sí? No sé si les generó alguna dificultad a ustedes, personas jurídicas, o lo vieron llevadero en la lectura. Sí, por ahora vamos bien. Ay, Eugenia, no te escucho porque estás... ¿Ahora? A mí me quedó una duda, profe, respecto de la creación de la persona jurídica, que habíamos visto que había muchos modos, pero no me quedaron claros. Se me tilda un poco internet, me parece. Me dice que la conexión es inestable. No te escuché, Eugenia, lo que me decías, que me estabas hablando y se cortó. No, profe, le decía que veníamos bien, pero justo Milagros le hacía una pregunta recién. A ver, Milagros. ¿Ahí se escucha? Sí, es que se me cortó, me parece que a mí. Ah, dale. Sí, yo tenía duda respecto de lo que habíamos hablado de la creación de la persona jurídica, que había muchos modos. Sí, bien. No sé con quién lo vieron en específico, pero hay 3 modos en realidad de creación de la persona jurídica. El primero, que es totalmente libre, y ahí rige plenamente la autonomía de la voluntad, el modo, o sea, las partes eligen cómo crean la persona jurídica sin ningún tipo de formalidad. Puede ser por un instrumento privado, es decir, no hay formalidad en la creación de esa persona jurídica. El segundo régimen es el régimen que supedita a la inscripción de esa persona jurídica en el registro. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había 2 tipos de registros a nivel provincial o a nivel Ciudad de Buenos Aires? IGJ, Inspección General de Justicia, es en Ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires es el registro de personas jurídicas. Este segundo modo de creación de la persona jurídica es mediante un acuerdo de voluntades, pero requiere que ese acuerdo de voluntades que crea la persona jurídica se inscriba en un registro, y esto le va a dar publicidad. La mayoría de las sociedades se rigen de esta manera. Se crea una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, y se inscribe en el registro de personas jurídicas, en la dirección de personas jurídicas. Y el tercer modo, que era aquel en el cual el Estado tenía la mayor injerencia porque ejercía un control directo y eficaz, no solo en la creación, sino que después en el control, era el sistema o el régimen de autorización para funcionar, hasta autorización estatal para funcionar. Ese era el más exigente en cuanto a la forma de constitución, en cuanto a qué iba a evaluar el Estado para conceder o no conceder esa autorización para funcionar, y por último, en cuanto al control que se ejercía respecto de esos entes, ¿sí? Y ahí vimos que ubicábamos las asociaciones y fundaciones. Dijimos, como tienen una importancia, digamos, social, porque tienen una importancia en el ámbito jurídico a nivel de bienestar general, el Estado no solo ejerce el control para conceder esa autorización, sino que también va a ejercer ese control para ver que se cumpla con el objeto que se planteó, y a su vez que no se desvíe los fines de esa entidad,
¿sí? Más que nada por esto que decíamos, que no puede tener una finalidad contraria al bien común, que no hay una finalidad, ¿se acuerdan que decíamos que no hay una finalidad económica en ese tipo de entidades, sino que es más bien algo altruista, ¿sí? Más que nada en las fundaciones. Entonces, no solo el control va a estar para la autorización para funcionar, y ese es el régimen más estricto en cuanto a exigencia, ¿se acuerdan que habíamos hablado de escritura pública? Y también yo les dije, no lo van a entender tal vez mucho ahora porque no vimos el tema de las formalidades de los actos jurídicos, pero cuando veamos formalidades van a ver que el instrumento público es el más, digamos, se exige para los actos jurídicos de relevancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende que en ese tipo de actos hay una mayor conciencia acerca de el acto que se está celebrando, hay una intervención de un funcionario público, que es el escribano, que da fe de todo lo que pasa. Entonces, en actos de suma relevancia se requiere este tipo de formalidades, y por eso es que tanto en fundaciones como asociaciones se exige esta formalidad agravada, digamos. ¿Se entendió más o menos? También relacionen cuando vean esto el tema de la exigencia en la Constitución, obviamente que va a tener algún reflejo en la responsabilidad de los miembros, porque a mayor exigencia y mayor deslinde en cuanto a la persona jurídica, de los integrantes de la persona jurídica, va a ser menor la responsabilidad a la que se exponen esos miembros, porque por algo cumplen con tantas formalidades y por algo se detalla tanto el objeto y digamos, en el caso de una persona jurídica que requiere autorización para funcionar, que tiene todos los órganos establecidos, que tiene el objeto bien estipulado y demás, salvo que haya un desvío en el cumplimiento de los fines que tiene esa entidad o algún accionario ilegítimo de algún integrante, no va a ser responsable un integrante por un acto realizado por la persona jurídica. En cambio, una entidad que no tiene ningún tipo de formalidad y demás, y que es tal vez una entidad en formación o irregular, entonces en esos casos es mayor la responsabilidad que se va a endilgar a los integrantes y menor el deslinde que se hace entre persona jurídica y miembros. ¿Se entiende más o menos a qué se va a decir? También hagan un reflejo en cuanto a la responsabilidad, porque eso es muy importante. De hecho, cuando hablábamos del tema de personas jurídicas y la importancia que tenía esta agrupación de personas para la consecución de fines que sean comunes a ellos y demás, dijimos que estas figuras daban esta facilidad que era deslindar el patrimonio y la personalidad de la persona humana de una persona jurídica, que es algo totalmente diferente y alguien totalmente diferente a los integrantes y a las personas que la crean. Y es alguien totalmente diferente en todo sentido. Dijimos, esto de la personalidad diferenciada se reflejaba en todos los sentidos, y también es cuando ustedes analizaron los atributos de la persona que podían llegar a ubicarse o a identificarse en una persona jurídica, también hacía esta cuestión, es decir, tiene un nombre diferente, tiene un domicilio diferente, tiene un patrimonio diferenciado. Todo esto hace a que podamos diferenciar y deslindar la persona jurídica de las personas humanas que o componen o crearon esa persona jurídica, ¿sí? No sé, Milagro, si quedó en claro este tema de las distintas personas y demás, de distintas formas de creación. Sí, sí, genial. Después, no sé si alguno quería hacer una pregunta o hago una más yo que tenía la duda. Pregunta, de última ellos preguntan. Yo también tengo una bebé, así que no me molesta escuchar a la bebé cuando estoy acostumbrada. Es como que tengo el oído ya preparado para ese tipo de sonidos. Me quedó la duda sobre teoría del órgano. Bien. El tema de todo lo que hace a las teorías de la naturaleza jurídica, la persona jurídica, en realidad no, la utilidad que tiene es verificar digamos, la función que tienen esos integrantes dentro de la persona jurídica.
La teoría del órgano básicamente es reflejar a la persona jurídica como si fuera una persona humana, y decir, cada uno de los componentes que integran esa persona jurídica o los órganos tienen una función determinada para llevar adelante esa persona jurídica. Por eso nosotros, más que nada en las asociaciones, distinguíamos lo que era el órgano deliberativo, que era la asamblea, que era el órgano en el cual se tomaban las decisiones. Fíjate qué importancia que tiene este órgano que es la asamblea, que toma todas las decisiones que hacen a la vida de esa persona jurídica. Por otro lado, teníamos un órgano que representaba al administrador, el órgano de administración, el que representaba a esa persona jurídica frente a los terceros, y que hacía a la vida diaria de la persona jurídica. También teníamos un órgano de fiscalización que controlaba el buen funcionar de estos otros órganos. Cuando vos pensás en la teoría del órgano, esa es una teoría, es una elaboración doctrinaria que lo que tiende es a justificar o de algún modo explicar por qué esa persona jurídica funciona como tal, y por qué le damos esto que se llama personalidad jurídica, porque fíjense que el tema de la persona jurídica es para darle de alguna manera a algo ficticio, que es una persona jurídica, que es algo ficticio, no es como la persona humana que es visible, que es perceptible. Es para darle a esta persona jurídica, digamos, algún modo de, alguna posición dentro del ámbito jurídico. Es decir, que pueda, como persona jurídica, entablar una demanda. Ahora tenemos un caso de un colegio que inició una acción contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires para tener clases presenciales. Fíjense cómo esa persona jurídica, que es el colegio, puede presentar una demanda judicial, y eso no se confunde con los directores o con los integrantes, sino ese órgano de alguna manera funciona autónomamente y como una persona diferenciada de cada uno de sus componentes. Esa es la teoría del órgano. La teoría del órgano pretende eso, es decir, deslindar las funciones que tiene cada uno de esos componentes, de esos órganos. Va a variar obviamente, depende del tipo de persona jurídica del que estemos hablando. Dijimos, en las asociaciones era muy importante la asamblea porque era el órgano deliberativo, pero a su vez tenía el órgano administrador y el fiscalizador. Pero después tenemos en las fundaciones, que dijimos no hay miembros que puedan juntarse a sesionar y a decidir acerca de estas cuestiones, pero tenemos un órgano que lo que hace es tender a cumplir con la finalidad del fundador. ¿Por qué? Porque son personas jurídicas totalmente diferentes, y por eso sus componentes actúan de manera diferente, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso, cuando hablamos del consejo de administración, el consejo en las fundaciones, a lo que tiende es a cumplimentar la finalidad que tuvo el fundador al momento de crearla, y es un órgano que, dijimos cuando hablábamos de fundaciones, y algo que tienen que tener muy en cuenta es que no tiene miembros, y que tiende siempre a cumplir con la finalidad del fundador, ¿sí? Y que tiene un control estatal completamente presente y activo para poder, digamos, si no se puede, por ejemplo, cumplir con la finalidad del fundador por algún motivo que sobreviniente, el control estatal es tal que hasta puede cambiar el objeto en caso de que se torne imposible, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene este control estatal, pero no sé por qué me fui del tema. ¿Entendiste, Milagros, el tema de la teoría del órgano? No sé si, Nicolás, que ahí te vi conectado, ¿querés agregar algo? Estaban preguntando más que nada cómo andás. Hola, ¿cómo La teoría del están? órgano. Bueno, un gusto verlos de vuelta. Discúlpenme la hora, dificultades siempre para entrar. No sé bien para dónde venía la pregunta, porque te escuché a vos, Mica, responderla, pero no escuché la pregunta del alumno. No, Milagros preguntaba, o que no le había quedado del todo claro el tema de la teoría del órgano en las personas jurídicas. O sea, ¿por qué nosotros formulábamos este constructo doctrinario que hablaba de la teoría del órgano? Yo le decía el reflejo de la persona humana, de que tiene órganos, de cómo funciona cada uno de sus componentes. Claro. Y no solamente agregar de que su desarrollo por ahí primero estuvo en la ley de sociedades, en donde
se entendía, y todavía se entiende, que en todo aquello que no sea notoriamente extraño al objeto social, si es actuado por un administrador, póngase el gerente de una SRL o el presidente del directorio de una SA, bueno, en la medida que el acto que realice no sea notoriamente extraño al objeto social, ello obliga a la persona jurídica. Es decir, esa actuación del órgano de representación que está indicado en la ley y en los estatutos es la que genera la necesaria imputación del acto lícito a la persona jurídica. Había una diferencia en el cual la imputación, en base a la teoría del órgano, es mucho mayor en el ámbito de las sociedades que la que surgía de la representación del viejo Código de Vélez, en el que decía, si el representante actúa dentro del marco de las facultades que surgen del estatuto y nada más, y se ciñe exclusivamente a eso, bueno, el acto lícito imputa. En lo que se excede no habrá imputación y no se puede atribuir a la persona jurídica. Pero la imputación que habilita la teoría del órgano de la ley de sociedades era mucho mayor, porque daba un margen amplio a todo aquello que no sea notoriamente extraño al objeto societario. Nada más. Bien. Milagros, no sé si quedó claro y si alguien más, seguimos con preguntas así avanzamos. Sí, perfecto. Gracias. En materia de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿el tema le quedó claro? Cuando lo leyeron, ¿no les generó ninguna inquietud o por ahí algo que Sí, tenga eso y el alguna duda? corrimiento al velo, que también era un tema, el tema del Sí, corrimiento al velo. sí. No sé, Sí, eso, profe. No te escuché, Eugenia, ¿qué preguntabas? Perdón, profe, si podrían explicar una vez más lo de la inoponibilidad de la persona jurídica. Bien, eso básicamente también es una teoría que viene de sociedades y también ahora se está reflejando mucho en el derecho laboral, y básicamente lo que con este constructo que estamos diciendo, el objetivo de la persona. Por acá. Bueno, no sé qué. Alguien va a tener que silenciar el sí, ahí está. audio, chicos. Ahí está. El objetivo de la persona jurídica decíamos que era de deslindar la personalidad del ente jurídico, de los miembros, el hecho de poder imputar, como decía Nicolás, el accionar del órgano a la persona jurídica y no que ello no implique ninguna responsabilidad en principio para los miembros, siempre obviamente que dentro de que sea un accionar conforme al objeto que se planteó, y dijimos que el objeto era muy importante a estos fines, para decir, bueno, si fue notoriamente extraño o no fue notoriamente extraño, o sea, de qué manera el administrador está obligando a la persona jurídica. Pero la inoponibilidad viene a sanear situaciones en las cuales no era legítimo este deslinde, no era conforme a la ley, o sea, más allá de que estaba habilitado, generaba situaciones injustas. Entonces, lo que viene a plantear la inoponibilidad es que en ciertas circunstancias este velo societario, este velo de la persona jurídica, por lo cual tapaba todo tipo de responsabilidad de los integrantes, se pueda llegar a correr en determinadas circunstancias en que esto amerita el corrimiento y que pueda imputarse directamente a esa persona que de alguna manera generó ese acto jurídico que provocó algún daño, ¿no? Pero bueno, obviamente que el código establece ciertos recaudos, no cualquier situación genera esta aplicación de la teoría de la inoponibilidad, y siempre, obviamente, el que plantea y que pide que se aplique la teoría va a tener que acreditar por qué está pidiendo eso, ¿no? Que no sé si querías, Nico, agregar algo, Nicolás.
No, no, como vos bien dijiste, surgía del derecho societario, tuvo nacimiento ahí y ahora se traslada su aplicación al nuevo código y con ello a todas las personas jurídicas de carácter privado. De esta manera, es decir, ¿por qué se utiliza este recurso? Porque tenemos un principio que es el de la personalidad diferenciada. Tenemos que la persona jurídica es un ente distinto a sus miembros, a quien los administran, a quien la controlan internamente, con su propio patrimonio, con su propia responsabilidad frente contractual y extracontractual también. Pero en determinadas circunstancias hay personas humanas o también jurídicas, porque también una persona jurídica puede integrar a otra persona jurídica, que utiliza esta personalidad diferenciada y este patrimonio diferenciado de esto que ha creado para perjudicar a terceros, para burlar la buena fe, para defraudar a los acreedores o para defraudar impositivamente al Estado. Entonces y se encuentra el perjudicado que los bienes de la persona jurídica no le alcanzan para satisfacer las indemnizaciones correspondientes. Entonces, si le alcanzaran, no tendría motivo de correr el velo de la personalidad, porque tiene un patrimonio de la persona jurídica que la respalda, pero cuando no alcanza, necesita otro responsable y ahí no le queda otra como que buscar correr el velo, correr la personalidad y ver quién fue la persona humana que lo hizo posible a ese acto perjudicial, para ir contra ese patrimonio personal del responsable final del acto ilícito. Como vos bien dijiste, las condiciones de aplicación son excepcionales, pero bueno, está para... se ha aplicado en materia tributaria, en materia de derecho laboral, y fíjense que es un derivado del tema del principio de buena fe. Fíjense cómo, claro. y evitar el abuso del derecho, es decir, claro. Evitar que por un abuso de derecho en el sentido de que la persona se ampare en la personalidad jurídica para poder cubrir un acto totalmente ilegítimo, pero dentro del marco de la ley. Entonces, para evitar estas situaciones es que el Código establece específicamente este principio de inoponibilidad en supuestos excepcionales, que hay que acreditar, pero que más allá de que en la vigencia del Código Vélez no lo teníamos, igualmente la jurisprudencia lo aplicaba, porque es un derivado de este principio de la buena fe y de evitar el ejercicio abusivo de los derechos, ¿sí? Es decir, aunque no estuviera regulado en el código, igualmente se decidiría en este sentido para evitar situaciones totalmente injustas, ¿no? Por eso se requiere la real acreditación de la situación. De todas maneras, no va a haber... la prueba es indicio, no va a haber una prueba directa de un accionar ilegítimo. Normalmente son actos que están en medios encubiertos, entonces es medio difícil también la prueba en ese sentido. Sí, solamente agregar eso que dijiste, de que una de las formas de denominarlo es a estas situaciones de inoponibilidad de la persona jurídica es el abuso de la personalidad. Es decir, porque es una forma de ejercicio abusivo, no ya de los derechos individuales, sino de los beneficios que aporta la personalidad diferenciada de las personas jurídicas. No sé si esto a Eugenia la convenció o si tiene... Sí, profe. Bueno. Una pregunta más con respecto a esto. ¿Cualquier persona puede pedir la inoponibilidad? Tiene que estar legitimado. Tiene que ser... la que se vea afectada. Claro, tiene que... Es decir, la medida de los derechos es el interés que uno tiene. Y en este caso, si uno lo puede ejercer en la medida que esté interesado y que haya sufrido alguno de estos perjuicios. Claro, hay una regla que dice que sin interés no hay acción, sin interés vos no tenés posibilidad de ir a la justicia a reclamar, o sea, un interés legítimo, algo que un acreedor que de alguna manera se vio afectado en su acreencia por este accionar ilegítimo que desvió dinero de la sociedad, algo así, digamos, algo que
que legitime a la persona para ir a pedirlo. Sí. Bien, gracias. El de la responsabilidad de la persona jurídica, insisto, eso porque también son cosas que usualmente son de importancia y se preguntan, es decir, el alcance de la responsabilidad de la persona jurídica en el ámbito contractual y también el extracontractual. ¿Eso lo vieron? ¿Les generó dudas, inquietudes? ¿Recuerdan? ¿Qué es la responsabilidad contractual de la persona jurídica? Cuando hace un contrato, profe. Está bien, parte de un contrato. Pero no sé si me escucha o se está cortando un poquito. A mí se me cortó, pero se me corta a mí de repente. Me parece que... Sí, sí. Carlos, está bien, la base es un contrato, pero tiene que ser un contrato celebrado por la persona jurídica. ¿Bien? Entonces, si el contrato... ¿Y cómo celebra un contrato una persona jurídica? Y a través de sus directivos, profe. ¿Pero qué tipo de directivos? De todo, viene la comisión de un club y toda la comisión celebra el contrato. No. Espere que de la comisión es directiva. decir, pero no toda la comisión directiva en pleno, con los vocales y todo, sino a través... Porque tienen ¿qué? Porque tienen la representación. ¿Sí? Aquellos que tienen la representación celebran el contrato en nombre de la persona jurídica. Entonces, en la medida que actúa el órgano de representación, se entiende celebrado por la persona jurídica. ¿Correcto? Y la persona jurídica queda obligado a cumplirlo. Si no lo cumple, porque no cumple las obligaciones del acuerdo, incurre la persona jurídica en responsabilidad civil. Entonces, esa responsabilidad civil la lleva a tener que, valga la redundancia, tener que responder con su patrimonio personal con esas obligaciones, es decir, el patrimonio de la persona jurídica. Responder con el activo de ese patrimonio por esas obligaciones insatisfechas. Esa es la responsabilidad contractual de la persona jurídica y requiere necesariamente de que el acto se puede, es decir, el contrato se pueda imputar como realizado por la persona jurídica a través de su representante. ¿Bien? En cambio, la responsabilidad extracontractual de la persona jurídica, ¿a qué casos, a qué supuestos se estaría refiriendo? ¿Alguno me puede responder? Yo me desconecté y volví. No sé qué está pasando. Le estábamos preguntando qué pasa con el supuesto de responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas. ¿Cuándo hay responsabilidad extracontractual? A ver si alguno de los... Hago un paréntesis, que se me ocurrió algo mientras estabas hablando. El tema de la responsabilidad contractual también, fíjense qué importante es el nombre y la razón social de la persona jurídica que se trate, porque ahí Carlos creo que estaba diciendo el presidente. Y bueno, va a depender si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada. Por eso cuando se plantea el nombre siempre se tiene que adicionar el tipo de persona jurídica que es. Si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una asociación, porque de ahí sabemos quién va a obligar al ente jurídico. ¿Sí? Por eso es importante que en el nombre se agregue eso. De ahí va a salir el representante que va a obligar a la persona jurídica directamente. Y ahora seguimos con el papel. No, tal cual, a eso que vos decís, porque si tenés una SRL, sabés que tenés que ubicar al gerente. El que es el gerente es el representante. Si tenés una SA,
va a ser el presidente del directorio el representante. Si tenés una asociación civil, bueno, hay que ver el estatuto, a ver qué dice de la asociación civil, pero usualmente es el presidente, y si son obligaciones de carácter económico, como lo son en un contrato, a veces adiciona al tesorero y al secretario también para representarla. Pero es tal cual como vos decís, es saber quién, es diferente en cada una quién representa. Y por eso cuando la persona jurídica estaba en etapa de liquidación, también lo tenía que publicitar porque tenía ciertas restricciones en cuanto a los actos jurídicos que podía realizar. Entonces, si va a celebrar un contrato, ahí hay que ver qué tipo de contrato. Si estamos en la etapa en que tenemos que revisar los bienes. ¿Tiene competencia? ¿Tiene, digamos, esa posibilidad? Claro, ¿tiene capacidad para obligarla en ese sentido o no? Bueno, eso también, por eso la publicidad y por eso el nombre como atributo, qué se le tiene que adicionar. Fíjense cómo se relacionan todos los temas que van viendo en persona jurídica en algo que es la responsabilidad contractual, ¿sí? Y volviendo a lo otro, a la extracontractual, ¿qué les parece, chicos, qué es la responsabilidad extracontractual? Cuando no hay un vínculo, profe, ¿no es? Cuando no hay un vínculo, ¿de qué tipo? Cuando no hay contrato, cuando no hay un vínculo contractual, la responsabilidad es extra. El extra significa fuera, ¿sí? Es fuera de contrato. Es decir, hay un daño que se produce fuera de todo contrato. Si yo choco una persona con mi auto en la esquina, no tengo ningún vínculo contractual ni con el peatón ni con el otro coche. ¿Se da cuenta que los daños que están provocados por el siniestro van a ser de carácter extracontractual? Porque los que intervienen en esa relación obligacional que se va a crear, porque uno va a ser acreedor de una indemnización y el otro deudor de la misma, no tiene como causa fuente un contrato. La causa es, a lo sumo, es un hecho ilícito. Entonces, la responsabilidad que derivan estos hechos ilícitos son extracontractuales, fuera de todo contrato. La responsabilidad de la persona jurídica por daños producidos por una fuente extracontractual se produce cuando existe una actividad. ¿Sí? El daño es producido por el ejercicio o primero por los administradores o quienes la dirigen, o sus dependientes, los que la administran o sus dependientes, actuando en ejercicio o en ocasión de las funciones para la persona jurídica. Ustedes tienen una persona jurídica que desarrolla una determinada actividad, y sobre la base de eso se sirve necesita alguien que la administre, y también se necesita dependientes, necesita empleados. Bueno, si alguno de estos empleados o administradores producen daños en ejercicio o en ocasión de sus respectivas funciones o empleos, bueno, esos daños que produzcan estas personas van a ser imputables a la persona jurídica. Eso está establecido en el 1753, si no me equivoco. También va a haber responsabilidad extracontractual de la persona jurídica cuando intervienen cosas riesgosas o viciosas. ¿Por qué? Porque la persona jurídica, como tiene su propio patrimonio, es dueña, es titular de determinados bienes, de determinadas cosas. Y esas cosas pueden intervenir y producir daños. ¿Bien? Es decir, tener una empresa de colectivos, bueno, la empresa de colectivos tiene una forma societaria, se organiza como sociedad anónima. Esa sociedad anónima tiene un patrimonio. Dentro de los activos están los automotores, estos colectivos. Estos colectivos producen un daño porque chocan a alguien. Bueno, hay también responsabilidad de la persona jurídica porque interviene una cosa riesgosa, que es el colectivo de su propiedad, en la producción del daño. También porque las actividades que realiza son riesgosas o peligrosas. Entonces, por las circunstancias en que se realiza o por su naturaleza, esto también genera responsabilidad patrimonial de carácter extracontractual a la persona jurídica. Simplemente tengan en cuenta cuáles serían las fuentes y los factores que determinan la atribución de responsabilidad en esta circunstancia.
algo, lo que quieras agregar, Micaela. No, habíamos visto el caso de, por ejemplo, que se pinte un edificio y mientras se está pintando caiga pintura o algún balde o algo, algún peatón, claro. Y que eso podía llegar a generar una demanda contra el consorcio. Hablamos mucho de la importancia también del consorcio, que ahora no hay duda alguna que es persona jurídica, y ya hace rato que no hay duda, pero que sí, en su momento fue discutido. Pero sí, es muy importante que tengan en cuenta cuando no hay un contrato, eso no implica que no haya responsabilidad, y hoy se habla mucho del tema del derecho de daños, porque se mira a la víctima, y en estos casos que está planteando Nicolás, lo importante es darle la posibilidad a esa persona que sufrió un daño, que no en base a un contrato, pero sufrió un daño porque estaba caminando por la calle o porque iba en el colectivo, que tenga la posibilidad de, digamos, de devolver las cosas al estado anterior al que estaba y de reparar ese daño. Siempre en todas las clases vemos algo que tiene alguna vinculación también con el principio de prevención del daño, que ahora está muy también, no me quiero meter con obligaciones, pero fíjense, evitarlo, pero que en caso de que se provoque, también tenemos que darle a esta persona que sufrió el daño la posibilidad de tener sujetos a quien reclamar. Por eso cuando hablamos de sujetos a quien reclamar, hablamos de estas personas jurídicas, ¿no? Pero también es importante que diferencien los supuestos de cuando es contractual, y ahí sí vamos a ver quién tenía esta capacidad de este órgano, cuál era el órgano que podía vincular a la persona jurídica, y vamos a analizar el objeto de esa persona jurídica, de estos supuestos que son extracontractuales, pero que sin embargo son materia específica de regulación y que tienen tanta importancia en la vida diaria, en la vida, en los reclamos diarios, digamos, se ven mucho en tribunales. No sé si los chicos quieren preguntar algo más. Yo, profe, tenía una duda entre, creo que eran dos teorías, la teoría de la ficción y la teoría realista de personas jurídicas. ¿Y cuál era tu duda? No, básicamente en qué consistía cada teoría. O sea, por lo que yo entendí, la teoría de la ficción era como una creación del derecho que realmente era para imputarle responsabilidad, o sea, derechos y obligaciones a una persona que no fuera una persona física. Y la teoría realista no entendí mucho de qué consistía. Es que la teoría realista, perdón, Mariano, la teoría realista parte de la base de que eso ya existía en el mundo. El derecho lo toma, pero en realidad ya las personas jurídicas entienden que no son una creación de la ley, sino que ya existían, lo toman y lo regulan. Básicamente lo que pasa con la teoría de la ficción es a la inversa, es decir, tenemos que generar este sujeto al cual imputar estas accionares. Entonces ahí se crea pero me parece que es el tema de cómo tomamos a la persona jurídica y cómo la justificamos, ¿sí? Por eso se habla de las naturalezas jurídicas y por eso tanta discusión doctrinaria acerca de cómo se encuadra la persona jurídica. Además tienen un contenido ideológico, porque es una forma de control estatal. Es decir, si uno se posiciona en la teoría de la ficción, uno dice, los únicos que existen son las personas humanas y las otras son como si fueran, las vamos a reconocer como si fueran personas humanas, pero no lo son. Los únicos sujetos del derecho son las personas humanas, dicen los teóricos de la ficción, a los otros las vamos a reconocer, pero solamente si el Estado las quiere reconocer. Y de ahí va a depender su existencia. En cambio la otra te dice, no, existen en la realidad, las personas se agrupan porque no pueden cumplir sus fines solas, entonces necesitan, para que esos fines les trasciendan, necesitan organizarse en estos grupos humanos y lograr la atribución de los derechos y obligaciones al grupo mismo, en pos del cumplimiento de esa idea. Pero lo obliga esta posición también al Estado a tener que reconocerlas, si los fines que persiguen no son fines ilícitos. Entonces, ustedes se imaginan que un partidario de la ficción sería mucho más limitado para reconocerle personería, en cambio el otro tendría el deber de reconocer su existencia como sujeto de derecho.
no tienen un contenido que, una justificación que entiendo yo personalmente, que está justificada por controlar. ¿Por qué? Porque también es una forma en que el Estado controló a asociaciones que no veía con buenos ojos en determinadas épocas. Por ejemplo, una asociación gremial. Entonces, el hecho de decir es persona jurídica solamente si el Estado la reconoce, no es lo mismo que decir, no, el Estado debe reconocer este tipo de agrupaciones. No sé si María Micaela querés agregar algo. Sí, lo mismo también lo que vos decías, también aplicado a asociaciones y fundaciones. Fíjense la evolución que tuvimos, que también puede reflejarse en esa ideología que habla Nicolás, la evolución en el sentido de qué entendemos por bien común, o qué entendíamos por bien común en 1991 y qué entendemos ahora como requisito para que pueda funcionar como tal la asociación o la fundación. Fíjense el cambio jurisprudencial desde el fallo Chá, que hablamos la otra vez, que se denegó, y la Corte lo justificó, la denegatoria, a otorgar personería jurídica a una comunidad homosexual argentina, y cómo eso evoluciona hasta LIT, en el sentido de decir, bueno, estamos en una sociedad plural, vamos a tratar de analizar el bien común de manera que comprenda a todo tipo de preferencias, gustos, es decir, también tiene que ver con eso, es decir, si ampliamos, si abrimos el grifo a las personas jurídicas, porque de hecho el Código Civil y Comercial contempla una serie de personas jurídicas que antes no estaban contempladas y que igualmente la jurisprudencia ya las había reconocido. Y esto de que no decir ya que tengan un fin de bien común, sino que no sea contrario al bien común, claro. Es decir, adoptar una postura más amplia, más de otorgar personería a denegar personería, ¿se entiende? Siempre obviamente respetando, siempre obviamente respetando este fin desinteresado que tiene que primar en lo que es asociaciones y fundaciones, y más que nada altruista en el tema de las fundaciones, pero cómo evolucionó y cambió, hubo una especie de cambio de paradigma a la serie de todos estos años, ¿no? Sí, Mariano, perdón, quería terminar con esa idea. Sí, o sea, la idea de que las personas jurídicas tienen que ser para el bien común y tienen que ser con fines altruistas, iría más del lado de la teoría de la ficción, digamos. Si lo queremos poner de uno de los lados. Y en realidad podés justificarlo en ambas teorías, básicamente. Depende de cómo lo analices. Sí, yo te diría... Pero yo por lo que estoy viendo, la teoría realista podría justificar una persona jurídica que tendría... podría llegar a justificar una persona jurídica que tuviese fines no dañinos para ciertas personas, por ejemplo, desde la parte teórica. Pero si vos lo evaluás desde la amplitud del reconocimiento de las personas jurídicas, sería más realista, es decir, depende de cómo lo analices. Sí. En cuanto al control estatal va a ser importante, y lo podés relacionar más con la teoría de la ficción, depende de cómo lo mires, pero lo cierto es que sí hay una amplitud en el reconocimiento de las personas jurídicas. Claro. Con estos 3 sistemas que vimos cuando empezamos la clase, de libertad, de registro y demás, dentro de todo, digamos, en el reconocimiento, en la numeración que hace el código y demás, se nota una amplitud. Es que tampoco Mariano va a encontrar blancos y negros, generalmente son grises. Y en el caso que vos planteás, vos decís, como bien dice Micaela, no, pero a ver, el Estado tiene que reconocer estas tipos de agrupaciones. ¿Por qué? Porque no tienen un interés contrario al bien común y responde a valores que hoy el Estado propende. Pero por otro lado también vas a tener una pata en que va a haber un control estatal y en que necesariamente para funcionar va a requerir de autorización del Estado. Es decir, el Estado interviene para conceder la autorización estatal a la asociación civil y a la fundación. Y los va a controlar de que sigan cumpliendo con esos fines
no contrarios al bien común mientras está funcionando, para que tampoco los integrantes, cuando tiene integrantes, no lo desvíen. Entonces vas a tener un poco de las dos cosas, por lo menos en mi modo de ver. Yo creo que de todas maneras, cuando hablamos de naturaleza jurídica, tal vez la teoría del órgano es la que más refleja el funcionamiento, si querés, de una persona jurídica. Pero fíjate que esto de la naturaleza jurídica es para que analicen los componentes y para que analicen el fundamento de la persona jurídica y para que puedan evaluar en concreto estas cuestiones. No es que, es como dice Nicolás, no es que va a ser blanco, negro, o una va a ser real, una va a ser totalmente verdadera y otra no. Es decir, es para que los haga pensar más que nada. Algo, no, me estoy olvidando algo. No, también el tema del destino de los bienes, eso era importante. ¿Se acuerdan que dijimos que el destino de los bienes, en el caso de asociaciones y fundaciones, hay normas específicas en el Código Civil y Comercial para evitar, o sea, para ir en consonancia con ese fin desinteresado, que no tiene volver al fundador en el caso de fundaciones. Estudien bien eso porque también hace a esto que hablamos, que es el fin desinteresado de estas personas jurídicas, ¿sí? Eso creo que igual lo habíamos hablado en detalle, pero les vuelvo a repetir que es algo importante porque también hace a la naturaleza de estas entidades. Claro, nosotros cuando vemos asociaciones también eso se lo recalqué, de cómo iba a ser el destino de los bienes después de la liquidación, de manera tal de que si existiera un remanente después que se vende todo y se pagan todas las deudas, no se puede distribuir entre los asociados. Está absolutamente prohibido esa distribución final entre los asociados. Va a otra persona jurídica de carácter público o privado, que designan, y también sin fines de lucro, que designan el estatuto a tales efectos. Esa, que es totalmente, si uno se planta, y esto está resultado porque se planta en este tipo de asociaciones, o en el caso de la fundación, pero si se plantara en una sociedad, bueno, ustedes se dan cuenta que la distribución se produce de lo que queda, si queda algo es entre los socios, porque su objetivo, su finalidad es lucrativa, y bueno, y es tratar de que repartirse lo que queda entre aquellos que hicieron ese aporte con esa finalidad económica. ¿Tienen alguna otra pregunta para que podamos ver? También recuerden lo que hablábamos del tema del control estatal, eso también es importante, que dijimos, el Estado, el poder administrador es el que da la autorización para funcionar y el que controla en caso de asociaciones y fundaciones, pero fíjense que siempre, nunca puede ser una decisión totalmente arbitraria o ilegítima, de tanto de dirección de personas jurídicas como la IGJ, porque siempre tenemos la posibilidad de rever esta decisión ante la justicia. Se dé esta situación de que sea algo arbitrario y legítimo, porque si no, obviamente que el poder administrador, esta entidad tiene posibilidad de decidir si da la autorización o no. Si es arbitraria, si es ilegítima, ahí sí podemos ir a la justicia y reclamar que se revea esa decisión. Sí, eso, como cualquier decisión administrativa, es decir, está sujeta a un control judicial posterior. Sí, yo lo explicaba porque tal vez ellos no están muy duchos con el tema todavía de fallos y demás, que siempre estos fallos, el demandado es o la Dirección de Personas Jurídicas o la IGJ, precisamente porque lo que pretenden las personas afectadas es que se revea esa decisión, ya sea de que no se concedió la autorización para funcionar o el retiro de la autorización para funcionar, que vimos que era una de las causales de disolución de la persona jurídica. Siempre tienen esta instancia judicial. ¿Quieren preguntar algo más? Miren que acá terminamos con personas jurídicas, ya no hablamos más del tema.
Así que hablen ahora o callen hasta después del parcial. Pareciera que no hay dudas. No, yo lo que había dicho que íbamos a empezar con cosas y bienes, pero no sé si tiene mucho sentido por la hora. Depende de cómo quieran ustedes. Si quieren preguntar algo más de personas jurídicas, para ya terminar con el tema y mañana arrancamos, Nicolás, con cosas. ¿Cómo lo ves? Si no, arrancamos, pero me parece que por 10 minutos no, un poco más no tiene mucho sentido. Solamente, si tienen alguna pregunta de esto, le intentamos responder, y si no, únicamente los metemos en el tema de mañana. Y para ya terminar con lo que es el sujeto de la relación jurídica, que son las personas, ¿no? Las personas humanas o las personas jurídicas, y entrar en el objeto de la relación jurídica. Pero bueno, ¿alguna pregunta más de personas jurídicas? Cuando empiecen a ver el tema del objeto, siguiendo con lo que dice Nicolás, también acá hay un cambio de paradigma en el Código Civil y Comercial, porque fíjense cómo el Código de Deberes era muy patrimonialista y solo se fijaba en el tema de las cosas que tenían valor, los bienes, y no se fijaba en otras cuestiones que ahora sí hace hincapié el Código, como cuando habla de las disposiciones sobre las decisiones sobre el propio cuerpo. Es decir, hay bienes que más allá de que no tienen, igual lo van a ver mañana con Nicolás, pero más allá de que no tienen una apreciación pecuniaria, igualmente son importantes para el derecho, ¿sí? Esto, el tema de las comunidades indígenas, es decir, hay una serie de modificaciones en cuanto a titularidad de derechos y a los bienes que vamos a considerar dentro del objeto de la relación jurídica, que cambió bastante con el tema del Código de Deberes. Por eso es importante también que lo analicen en el sentido con la cabeza de no tan patrimonialista como era antes, ¿sí? Pero bueno, ¿están seguros que quieren terminar persona jurídica? No quedó ninguna duda, ya lo damos todo por comprendido. Lorena, Olivera. No, está bien, está entendido los temas, sí, para repasar nada más. Ah, bueno. Buenísimo. En el objeto, y ya les digo nada más que la introducción, es decir, es el contenido de la relación, es la materia de la que trata una relación de tipo de jurídica. Entonces el contenido puede ser o puramente económico, o puede ser, como dijo Micaela, extrapatrimonial, es decir, sin contenido económico, como el que se refiere a los bienes que integran el propio cuerpo y la disposición sobre los mismos, o puede tener un contenido mixto. Si tiene un contenido económico, bueno, es decir, es de carácter patrimonial, integra el patrimonio de la persona. Por ejemplo, en una relación jurídica locativa, ustedes tienen sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? ¿Cómo se los denomina? El locador y el locatario. El locador y el locatario. Son las partes del contrato. Bien. Esa es la relación locativa, se entabla entre estos sujetos. Ahora, ¿cuál es la causa fuente de esa relación locativa? ¿Cuál es la causa que la genera? El inmueble. El alquiler. El contrato. El contrato genera la relación jurídica entre locador y locatario. ¿Cuál es el contenido o objeto de esa relación jurídica? Y lo dijeron antes. El inmueble, ahí sí. El inmueble que se da al inquilino para que lo use durante un tiempo determinado. Y también lo es la contraprestación. ¿Sí? La contraprestación en dinero que recibe el locador es también objeto de esta misma relación. Si fuera exclusivamente extrapatrimonial, bueno, como sería, no tiene contenido económico, está fuera del patrimonio, como sería la donación de sangre. Yo les doy siempre ese mismo ejemplo. Tienen una relación entre el que dona la sangre y el banco de sangre que la recibe. Pero no puede haber contraprestación alguna, tiene que responder a un valor afectivo del que hace la donación,
o terapéutico o científico. Es decir, la donación de sangre humana tiene una ley especial que es la 22.990 que la regula, ¿no? Y te establece estas características y su extrapatrimonialidad. Sin embargo, esa sangre humana es objeto de esta relación jurídica particular entre el donante y el banco que el receptor. En otros casos, el contenido objeto de una relación jurídica es mixto, porque en parte es extrapatrimonial y en otra parte es patrimonial, como sería, por ejemplo, la que deriva de la responsabilidad parental o la del matrimonio. Es decir, tiene un contenido que está conformado por obligaciones que hacen al cuidado y al sostenimiento, al apoyo y a la protección de los padres sobre sus hijos menores, o la asistencia espiritual que se deben los cónyuges entre sí. Ese objeto o contenido está fuera de toda consideración económica. Y por otra parte, la relación tiene aspectos que son económicos, como la de prestarse alimentos, tanto los padres respecto de los hijos menores como los cónyuges entre sí. Entonces, en resumen, el objeto de una relación jurídica puede ser puramente económico, o solamente extra patrimonial, o un mix de ambas situaciones. Y no sé, y nada más. Y yo no sé si tienen alguna duda, y mañana si quieren la seguimos. Claro, mañana van a ver con Nicolás todo lo que es bienes y cosas, y el jueves vamos a ver todo lo que es derechos patrimoniales, vamos a ver el patrimonio, vamos a ver qué función tiene el patrimonio en el ámbito jurídico, esta función de garantía que es tan importante, y vamos a seguir con todo esto del tema del objeto de la relación jurídica, que es otro aspecto. Ya cerramos el tema sujetos y pasamos al contenido, ¿sí? Si no tienen ninguna duda, si quieren cerramos acá. Yo otro ejemplo de extra patrimonial que podría ser aparte de la donación de sangre. Todos los vinculados a la disposición del propio cuerpo están sujetos bajo el mismo marco de extrapatrimonialidad, ¿sí? Y como dijo Micaela antes, hoy responden a la noción de bienes. Hoy el bien no es solamente aquel que tiene un valor económico. El bien es un objeto material o inmaterial que tiene un valor, ¿sí? El valor no puede ser afectivo, puede ser científico, puede ser social. Y bueno, y en pos de ese valor es que se lo considera bien. Y puede ser objeto de determinados actos jurídicos. Aquellos, aquellos en los que no existe contraprestación posible, porque la ley no admite la contraprestación, está fuera de todo contenido patrimonial. La donación de órganos también entraría dentro de la misma calidad. Tienen que... Bien. Está pasado, mañana está. Se está poniendo Carlos algo de derechos de imagen, pero no sé qué quiere poner, porque dice expitación. Sí, obviamente. ¿Me escucha, profe? Yo creo que no sé qué dice, pues no lo llevo a ver si lo puedo leer. Explicación de derecho de imagen. Pero yo creo que si hago un contrato, por ejemplo, para... Se me corta a mí. Se me corta. No sé, Carlos, yo creo que el derecho a la imagen, la disposición de la imagen, tiene contenido económico. ¿Por qué? Porque hay gente que explota su imagen y cobra por ello. Así que no sería un supuesto de extrapatrimonialidad. La donación de óvulos, profe, porque si bien no tiene una retribución económica, se le paga algo a la persona por el tiempo, digamos, que pierde en ir y venir y eso.
Bueno, pero eso, no, para mí también responde a una idea de extrapatrimonialidad. Porque son por gastos que ha incurrido o por lucro cesante, ¿sí? Pero no responde por lo menos en la República Argentina, a un pago, un precio en dinero por el acto la en donación en sí. Sí. Bien. No, claro, tal cual, tiene que tener un fin desinteresado, por lo menos en nuestra regulación. De hecho, es una regulación incompleta. A mí se me corta mucho la conexión. Igual Carlos puso que era justo eso lo que preguntaba, debe ser lo que vos contestaste recién. En el derecho de familia se ven mucho estas cuestiones extrapatrimoniales, más que nada. Lo que hace a las obligaciones, a los contratos y demás, el contenido de la relación jurídica casi siempre es algo patrimonial. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Bueno, si les parece... Cortamos acá y traten lean para mañana bienes y cosas, los conceptos y las clasificaciones, vas a dar vos, Nicolás, ¿no? De cosas muebles, inmuebles, también eso es importante porque son diferentes las regulaciones en esas clasificaciones y cómo se aplica cada uno de los artículos a esas distinciones. Y después el jueves vemos entonces todo esto de la función de garantía y el patrimonio en sí. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por estar. Chao.